Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast El Camino del Ser. Estoy muy contento de poder estar grabando otro episodio nuevo. Hoy les quiero traer y quiero arrancar con una frase que está muy relacionada a lo que estoy haciendo actualmente, que tiene que ver con el desarrollo vocacional, que dice así, que encontrar tu vocación es elegirte a vos mismo. Me la anoté porque la quería decir literal. La había escrito en realidad a raíz de una reflexión personal mientras estaba haciendo justamente estaba viendo un vivo en YouTube. Me estaba nutriendo un poco a mí mismo y dije, claro, encontrar tu vocación es elegirte a vos mismo, ¿sí? Una de las razones, que es algo de lo que hoy quiero compartir también, por las cuales yo generé esta propuesta de desarrollo vocacional, es una, porque en realidad hay varias razones, pero una tiene que ver con eso, justamente, con poder ser una posibilidad desde mi lugar, desde mi experiencia, mis conocimientos, para que otras personas puedan encontrar su vocación, que tiene que ver con esto de que puedan elegirse a sí mismas. Algo que a raíz de esta reflexión me pude dar cuenta es que, claro, en realidad, cuando, por ejemplo, en mi camino y en mi vida yo siempre estaba en esa búsqueda, la cual y sigo desarrollando, ¿no? Para mí la búsqueda sigue sucediendo, no es algo que, bueno, sí llegué como a un estadio dentro de esa búsqueda, pero es parte de la vida misma, la búsqueda de uno mismo, justamente, y tiene que ver con eso, con que en cada etapa, cada vez que me iba conociendo más a mí mismo, tenía la posibilidad de elegirme a mí mismo por sobre lo que se me imponía en la realidad. Y hablo de mandatos, de cultura, de familia, un poco ahí abarca todo, ¿no? Digamos. Y sin buscar culpables, sin buscar ponerme como un espacio de víctima, porque no sirve de nada, pero sí entender que estamos dentro de un contexto que todo el tiempo se nos invita, a veces no es tanto una invitación, es más bien una obligación, a hacer y hacer de determinada manera, ¿sí? Y algo que a mí siempre me costó en mi camino es poder animarme a decidir sobre quién quería ser, qué cosas quería hacer. Y siempre de fondo tenía algo que a mí siempre me caracterizó muchísimo, es la culpa. Siempre me sentía muy culpable de elegirme, ¿no? En definitiva. Porque era eso. Hoy lo puedo poner en estas palabras. Yo en ese momento no lo veía tan claro, así como decir, me estaba eligiendo a mí por sobre a otra persona o a otro mandato, podríamos decir. Por persona no me refiero a la persona en sí misma, sino a lo que la persona o a la expectativa que esa persona tenía y tiene de mí, ¿no? Muchas veces me encontré tratando de cumplir esas expectativas. Por sobre todo las principales son las de nuestros viejos, las de nuestros padres, ¿sí? Esas son las expectativas que primordialmente siempre queremos tratar de cumplir, ¿no? Y que, a ver, acá ni bueno ni malo, sino que está bueno entenderse y verse en ese proceso. Y esto es recontra inconsciente, por más que a veces creyamos. Lo voy a buscar. Eh, que, que en realidad no queremos por ahí o no estamos tratando de cumplir una expectativa, sobre todo la de ellos, e inconscientemente en un punto lo buscamos hacer, ¿no? Obviamente acá ya entra el proceso personal de cada uno, pero yo sí me encontré muchas veces en esa situación. ¿Y qué es lo que pasaba? Por un lado, bueno, obviamente tomaba decisiones desde ese lugar de las cuales más tarde o más temprano me terminaba arrepintiendo y terminaba dando el volantazo, ¿no? Por ejemplo, si lo llevo a hechos, cosas literales, tiene que ver con haberme cambiado de carrera, haber elegido carreras. Primero que nada, elegí carreras que sí me interesaban y por ahí me llamaban la atención, pero a la vez no conocía. Es decir, hasta que no me metí en ese mundo, hasta que no empecé a agarrar esos libros, a aplicarlo, digamos, también en trabajos prácticos o lo que fuere, no sabía si tenía que ver conmigo o no. En mi camino igualmente también me encontré con que muchas cosas tenían que ver conmigo y tienen que ver conmigo, ¿no? Siempre traté de buscar como un palo y la realidad es que nunca me encontré completamente en un palo. Eso fue un desafío aceptarlo, hasta que un día dije, bueno, listo, voy a dejar de decir, lo mío es esto.
porque resulta que lo mío tiene que ver con esto, porque soy un ser más complejo, como todos. Ojo, acá yo creo que todos somos, en ese sentido, tenemos esa complejidad. Pero, ¿qué pasa? Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, siempre de alguna manera nos lleva a tener que elegir una cosa. Y no solo elegir una cosa, sino elegir esa cosa de por vida. Eso es lo más loco, ¿no? Tratar de sostener esa decisión, que en general la tenés que tomar entre los 18 y los 20 años. Listo, de acá hasta el día que muero, voy a dedicarme a esto. Lo cual no es ni bueno ni malo. De hecho, hay culturas, como por ejemplo hay una cultura japonesa que utiliza este método o esta filosofía, mejor dicho, del Ikigai, que tiene que ver con encontrar tu propósito. Es una de las técnicas que yo utilizo en mi proceso vocacional, porque es una técnica muy bonita, tiene esta cualidad que a mí me gusta, que te ayuda a ordenar la información sobre todo. Eh, por eso, por ejemplo, dentro de este proceso vocacional que ofrezco, primero está esto de tratar de buscar cuáles son tus intereses, qué es eso que te gusta, qué es eso que te encanta hacer, en qué cosas sos bueno también. Y que siempre está bueno diferenciar todo eso para poder después integrarlo. Es decir, diferenciarlo me refiero a poder meterse en una de esas cosas, a ver qué me gusta, bueno, qué es todo lo que me gusta, cuáles son esos temas que me llaman mucho la atención, que son de mi interés. Y después, ¿en qué soy bueno? Que por ahí muchas de las cosas que me gustan no soy bueno o no me salen. O al revés, soy muy bueno en cosas que por ahí no me interesan tanto, pero me salen fácil, ¿no? Como decirte, vos, qué sé yo, me pongo a cocinar, me sale re fácil, pero la verdad es que si me preguntás, no es algo que me encantaría o me interese perfeccionarme en el arte de la cocina, ¿no? Y está bien, es válido, pero para eso, bueno, se requiere ese proceso y eso también se requiere de prueba y error, ¿no? Se requiere de una reflexión, podríamos decir, y de una exploración. Yo en el proceso siempre aclaro, o sea, hay un montón de métodos, técnicas, formas de llegar a estos resultados, a este conocimiento, pero en definitiva, la base o el principio de esto es entender que eso está en uno mismo. Entonces no queda otra que profundizar e investigar en uno, ¿no? Ponerse a uno mismo como objeto de estudio. Pero acá lo complejo es que en realidad lo complejo se vuelve porque vivimos en una cultura que nos enseñó a separarnos de nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, ¿no? En esencia, me refiero. Si nosotros recordamos un poco nuestra niñez en general, era, no, eso no se hace, o no grites así, o no te expreses de esa manera, o no, los nenes no hacen eso, o las nenas no hacen esto otro. Bueno, un montón de comentarios que por ahí parecen con la mejor o las mejores intenciones, pero que son todo el tiempo represiones, ¿no? Todo el tiempo es esto no, esto sí, esto así no, así sí. Entonces, claro, a eso me refiero yo con que son cosas que nos van moldeando. Entonces, el día de mañana, sobre todo cuando ya somos adultos y estamos en esa búsqueda, bueno, ¿qué vas a empezar a elegir? A ver, esto me dijeron que no, entonces no, bueno, esto sí, bueno, entonces tratás de acomodar, por ejemplo, esa carrera o ese trabajo a esas condiciones. Y esto es muy inconsciente porque ya estás recontra moldeado y no es algo en lo cual por ahí a veces te das cuenta, o sea, es un automático, a eso voy, ¿no? Después, cada uno, cada persona, a veces con el tiempo se va dando cuenta, pero ¿por qué te vas dando cuenta? Porque más tarde, más temprano, sobre todo y se ve mucho, no terminás tolerando vivir esa realidad, porque te das cuenta que no tiene que ver con vos, ¿sí? No porque la realidad sea mala o sea buena, o sea, ahí está bueno, a mí siempre me gusta diferenciar, las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, sino que son a partir de cómo yo me relaciono, es decir, de cómo yo veo eso, ¿sí? ¿Qué observador soy frente a esa realidad? Entonces, eso ya es información para mí, que me está diciendo quizás que, bueno, quizás mi camino o lo que yo siento que puede ser mi camino no tiene que ver con eso. Y por mi camino me refiero a vocación. Yo a la vocación no la veo como un trabajo, o sea, en el sentido de, cuando yo digo encontrar tu vocación, no es encontrar tu trabajo, es encontrar tu camino. Básicamente la traducción sería esa. Y que tiene que ver el camino donde te elegís a vos mismo. Cuando vos empezás a transitar una vida donde sos genuino en todo aspecto, en todo sentido, ¿no? Genuino en tus relaciones, genuino en las actividades que elegís hacer, ya sea de hobby o no,
o profundizar porque te gusta aprender, porque querés volverte un profesional en esa área o en esa temática, y elegir ese trabajo que también te caracteriza, esa ocupación. O sea, piensen que nosotros, nuestro trabajo es nuestra ocupación y por ocupación nos referimos a en qué actividad nosotros ocupamos nuestro tiempo y que generalmente buscamos que esa actividad sea remunerada, ¿no? ¿Para qué? Para poder vivir, pagar nuestras cuentas, pagar lo que queramos hacer y el estilo de vida que también queramos llevar. Entonces, acá para mí entra obviamente un proceso muy profundo. Yo todo esto que acabo de nombrar no lo trabajo en el proceso vocacional. En principio el proceso vocacional es más bien una posibilidad de, yo lo veo como un alinearse, ¿no? El buscar decir, ok, esto, me alineo. ¿Para qué? Para poder empezar a tomar decisiones en función de esa alineación, ¿sí? Una vez que yo estoy alineado, yo puedo empezar a tomar decisiones. Por alineado me refiero a estar en coherencia con uno mismo, con quien soy. Puedo empezar a tomar decisiones más genuinas, ¿no? Decisiones que tengan que ver conmigo, básicamente. Y ahí entra el elegirse uno mismo. Es un reeducarse. Esto hay que ver también cada persona en qué proceso de su vida se encuentra, en qué momento tanto a qué edad, es decir, tenés 18 o 20 años, es un momento de tu vida, tener 30 años es otro momento, y después también entran los procesos personales, ¿sí? Porque hay personas de 20 años que quizás tienen mucho más en claro que otros de 20 años, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, y es válido. Acá no se trata de que se vuelva una competencia, que es otra de las cuestiones que aparece también mucho a nivel social y que aprendimos, es a competir, ¿no? A ver quién encuentra más rápido eso que le gusta. Yo me acuerdo, y esto no me lo olvido más, la sensación que yo tenía cuando terminaba la escuela y tenía que elegir una carrera, porque yo en mi caso tuve la posibilidad o elegía una carrera o bueno, me ponía a laburar, ¿no? Son las dos alternativas que te da el contexto, tanto familiar como social. O sea, como que no existen otras posibilidades en el mundo, es o buscas una carrera, si es que vos la tenés dentro de tus posibilidades económicas, buscas una carrera en la cual especializarte, o empezás a laburar de algo, lo que consigas o lo que te gusta, si tenés la posibilidad de conseguir rápido un laburo que te guste. Entonces, fíjense cómo todo el mundo de posibilidades de la vida se achica en dos decisiones, ¿no? O por lo menos esta fue mi experiencia, pero estoy seguro que hay muchas más personas que han atravesado algo similar. Y yo me acuerdo de sentir esta sensación del tiempo corre. O sea, viste como un reloj tic-tac, tic-tac. Bueno, tengo que decidir. Y claro, en mi sensación tenía que decidir de entre esas dos posibilidades, también saber que esa decisión que yo tomara, todo esto era inconsciente, tenía que ver con una decisión que era como, bueno, la tengo que sostener el resto de mi vida, o mínimamente, no sé, hasta los 30 o 40 años, si se quiere, ¿no? Para poner un número, digo, pero digo, tenía que ser una decisión sostenible. Obviamente no la sostuve de ese tiempo, hoy recién tengo 30 años y he cambiado de carrera varias veces, de carrera propiamente dicho en cuanto a universitarias, 3 veces. Pero después hice un montón de formaciones, a partir de ahí cuando también dije, bueno, obviamente, a ver, tuve esta capacidad de animarme a probar cosas, tuve las posibilidades y tuve la capacidad, porque en realidad, en mi caso, me animaba a hacerlo. Pero no quiere decir que no vivía frustraciones, porque cada vez que era un cambio de volantazo era no era por acá, bueno, vamos por ahí. Dale, capaz que es por ese lado, ¿no? Es como cuando vas en la ruta y capaz que era ahí y llega un momento donde haces 3, 4 kilómetros, no, tampoco era acá, che, al final, bueno, vamos, bueno. Tiene que ver un poco con eso la búsqueda vocacional, pero ahí es donde es un paso que yo encontré o descubrí, que claro, yo estaba buscando mi vocación desde el hacer, ¿no? Estaba buscando mi vocación desde el andar en la ruta y andar y andar y andar. Pero en ese momento al menos no supe, no tenía las herramientas de cómo detenerme a, a poder empezar a descubrir cuál era ese camino, más allá de empezar a investigarlo, que es parte. Ojo, acá no estoy diciendo que no hay que andar, no hay que explorar. La exploración es parte y es fundamental. Si vos no explorás, también no conoces el mundo en el que te encontrás y no conoces qué posibilidades existen, ¿sí?
a través de esas posibilidades vos también te vas reconociendo. A ver, yo en estos caminos y en estos volantazos que digo metafóricamente que iba pegando, yo me iba conociendo, iba descubriéndome, bueno, hice una carrera 2 años, bueno, no es acá donde yo me quiero dedicar al 100% de mi vida, pero esos 2 años a mí me sirvieron para conocerme en un montón de aspectos, me dieron herramientas que hoy están dentro de mi kit de herramientas al momento de hoy trabajar también en lo mío, en mi proyecto, que son muy valiosas de hecho. Entonces, y así me fui encontrando con un montón de otras situaciones y herramientas y un montón de campos hasta muy distintos, diría. Yo imagínense que de estudiar después pasé a estar trabajando en la construcción, en la bioconstrucción, porque me gustaba mucho lo que es también, y me gusta, ¿no? Y ahí entran los intereses, lo que es el trabajo con la madera, con lo orgánico, con materiales vivos. Este concepto de la bioconstrucción es un concepto muy bonito que si no lo conoces te invito a investigar. Está muy relacionado, está relacionado a la permacultura también como una cosmovisión del mundo, de la realidad, de cómo nos relacionamos con el entorno. La verdad que es algo muy lindo. Y que fíjense que hoy yo no es algo que esté trabajando de eso, pero le dediqué años de mi vida trabajando de eso y aprendiendo de eso. Hice algún curso, trabajé con una persona en un proyecto, fui y participé en algunos otros proyectos para conocer. Bueno, le dediqué tiempo de vida. Bien. Obviamente siempre con intención de, ok, esto es lo mío, acá, va por acá. En ese momento estaba convencido o estaba al menos tratando de convencerme, pero en algún momento también me cansé de eso. Me cansé en el sentido de, ok, no es esto solamente, vuelvo al mismo punto. Me encontraba muchas veces con que, de esto yo sacaba algo, de esto yo sacaba algo. No es eso solamente, pero sí sacaba cosas que tenían que ver conmigo. Eso es lo interesante. Ahora, por eso digo que tuve la capacidad de animarme a cambiar, a pegar esos volantazos. Pero, repito, emocionalmente pegar esos volantazos no era algo agradable. ¿Por qué? Porque obviamente era juzgado, ¿no? Era como... y a veces no solamente hablo de ser juzgado, no tiene que ver solo con que te vengan a decir algo. A veces no te dicen nada, pero vos ya sentís que hay un ojo de juicio. Y que sobre todo es un ojo de juicio de uno mismo hacia uno mismo. Eso también es lo más importante de trabajar para mí en uno mismo. Porque después, el día de mañana que te encuentres con juicios de otros, en realidad no te va a afectar, pero porque vos no lo vas a habilitar con vos mismo. Pero ese es otro tema para otro podcast que podemos abrir, que es muy lindo, muy interesante. Pero un poco siguiendo en esta línea, que voy contando mi camino y lo cuento porque me parece interesante también que quienes estén de ese lado puedan escuchar y escucharse, es decir, qué cosas les van resonando de esto que yo les voy contando, porque un poco yo les cuento en cuanto a hechos qué cosas fui probando, pero también las sensaciones que yo fui sintiendo, ¿no? Me fui encontrando, como digo, con estas frustraciones de, yo creía que era por ahí y al final no era por ahí. Y eso lo viví varias veces en mi vida y me río, pero la verdad es que no fue agradable. Sin embargo, cada vez fui creciendo más, me fui conociendo más, me fui animando más, le fui perdiendo el error, miedo al error, quise decir, le fui perdiendo ese miedo a, y si me equivoco, y después ya es como hoy, ya por ejemplo, pruebo o experimento algo o quiero investigar sobre algún tema y también sé hasta dónde, que eso es característico de mí. Me gusta aprender e investigar sobre temas diversos. Tengo esa cualidad que me gusta asociar los temas también. Me gusta como decir, mira, esto tiene que ver con algo de esto también. Mira, y acá y acá. Pero no me meto en un tema al 100%, ¿no? Lo cual a veces también eso puede llegar a ser un punto débil, entre comillas, pero no importa, porque hoy me puedo decir a mí mismo, no importa, porque yo hoy tengo en claro cuál es mi función, cuál es mi rol, cuál es mi camino, ¿no? Cuál es mi vocación. Y mi vocación está muy vinculado a esto de poder integrar y vincular y relacionar varias cosas, ¿sí? De hecho, gracias a eso es que también me animé a hacer esta propuesta de desarrollo vocacional, que si ustedes me preguntaban hace 10 años a qué te vas a dedicar, yo jamás se me hubiera ocurrido acompañar a otros a que encuentren su vocación, no estaba en mis planes, ni siquiera sabía, o sea, que eso era una posibilidad para mí, digo. Y sin embargo hoy me encuentro en ese camino y a la vez sé que esto para mí es parte del camino, no es que yo muero acá, ¿no? Esto es algo orgánico, es un proyecto orgánico que va a ir
seguir creciendo, porque yo voy a seguir creciendo. Y eso es algo que para mí es muy importante acá, destacarlo, y que tiene que ver con esto de tratar, o esto que culturalmente aprendimos, de tomar una decisión para toda la vida, como algo estático, quieto. Pero acá, si yo me considero una persona, y todos los seres humanos en realidad lo somos, seres vivos que estamos en constante crecimiento, en constante evolución, ¿cómo voy a poder yo hoy decidir sobre un Nico de dentro de 20 años? Es decir, se supone que si yo sigo, porque a mí me gusta mucho este camino del autoconocimiento, ¿no? Y conocerme más a mí mismo, es decir, se vuelve imposible en el sentido de, obviamente hay herramientas y hay cosas que nosotros necesitamos, y yo tengo objetivos en mi vida y tengo como focos claros y metas a donde quiero llegar, de acá a 2, 3 años, 5 años incluso, pero que después, bueno, en el camino también me voy encontrando con un montón de cosas que no están obviamente en esa planificación, pero yo tengo en claro hacia dónde voy, entonces a partir de ahí yo puedo ir tomando decisiones, es decir, a ver, esto que apareció, esa línea, no esa línea, me lleva, me acerca a eso que quiero, sí, no, quizás es más rápido, quizás me aleja, a veces puede ser eso, también puede ser como un atajo o más rápido de lo que yo había previsto en mi cabeza, es decir, las posibilidades se van abriendo, pero para eso requiere uno estar presente en el camino. Entonces, un poco lo que iba tiene que ver con esto, es decir, ¿cómo podemos nosotros tomar una decisión para toda la vida cuando la vida se trata también de un cambio constante? La constante es el cambio. Entonces, un poco esto lo traigo en relación a esta temática porque para mí me parece muy importante entender que la vocación, por eso yo siempre hablo del camino vocacional, es un camino. Pero no es un camino, somos nosotros en ese camino. Una vez que yo encuentro mi camino, yo me coloco en ese camino y empiezo a caminar. Y cuando voy caminando me voy encontrando con paisajes, situaciones distintas, con personas. Algunas personas son parte de casi todo el camino, otras personas serán parte de un trayecto más corto, pero que igual me van a dejar algo seguramente muy valioso para mi camino, algún aprendizaje, ya sea algo lindo o no tan lindo, entre comillas, digo, pero va a ser un aprendizaje y va a ser algo que me va a permitir conocer la vida más y ampliar mi observador frente a la vida. Entonces, a lo que voy es que si yo voy ampliando mi observador frente a la vida, ese camino también va a ir modificándose, es decir, yo me voy a ir modificando en el camino. Entonces es probable que, por ejemplo, el Nico de hoy, al de dentro de 10 años, sea muy distinto en muchos aspectos, en otros va a ser el mismo, obviamente, pero en otros aspectos va a ser otra persona porque va a tener 10 años más de experiencias, de haber conocido a otras personas, de haber conocido otros lugares, otras situaciones, de haber vivido un montón de cosas distintas y de haber aprendido un montón de cosas distintas, eso espero. En cuanto a conocimiento digo también, no solo experiencia. Relacionándolo con lo que venía diciendo, el camino nos va transformando y nos vamos transformando en el camino. Y es elegirse a uno mismo constantemente, volviendo a esta frase de que encontrar tu vocación es elegirte a vos mismo. Si, por ejemplo, hoy vos haces ese proceso vocacional que hoy tengo, y esto se lo digo a las personas, lo haces hoy, en la etapa en la que te encuentres, y lo haces dentro de 10 años, va a ser diferente el resultado, ¿sí? Es decir, va a ser diferente no en el sentido de que, no sé, antes te gustaba una cosa y ahora nada que ver y te gusta otra, pero sí es probable que te gusten cosas nuevas, si es que vos fuiste explorando mundos distintos, te fuiste encontrando con personas diferentes, porque muchas veces este camino requiere salir de la zona de confort. ¿Para qué? Para poder explorar y conocernos. Entonces, es probable que el resultado sea distinto. Me gustaría decir, no sé si distinta es la palabra, sino más, podríamos decir que el mapa estaría más amplio, ¿no? El mapa de mundo, tu mapa de mundo, estaría más ampliado. Es decir, vos conocías hasta tal lugar, ¿no? Tenías todo un recorrido y después seguiste haciendo recorrido que ahora decís, ah, mirá, tengo un mapa mucho más amplio, ya conozco más de la vida en algún aspecto. Y sobre todo me conozco más a mí mismo, porque por mapa me refiero a un mapa propio, ¿no? Es como un poco como esto de el concepto de la carta natal, que de hecho la carta natal como herramienta y como mapa es algo que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida,
¿sí? Nosotros ahí en la carta natal tenemos el mapa completo de nuestra vida, pero no vivimos todo ese mapa de un tirón, por así decirlo. Es un proceso, nos muestra cuál es nuestro proceso, es un mapa, nos muestra cómo es el camino. Después, cómo decidamos ir transitándolo y qué exactamente nos suceda ya tiene que ver con la incertidumbre de la vida. Pero nos da como ciertas condiciones, digo yo, ¿no? El mapa dice, ok, dentro de tu mapa las condiciones del juego, por así decirlo, son estas, estas y estas. ¿Bien? De eso se trata un poco el mapa de la carta natal. No es un mapa desde la predicción, en el sentido práctico de decirte a vos te va a pasar esto, esto y esto a las 3 de la tarde del 5 de febrero. No, o sea, no va por ese lado. No se trata de tratar de predecir en ese nivel, sino de decirte, si te podés llegar a decir, qué sé yo, en tu retorno de Saturno, que es entre los 28 y los 30 años, podés llegar a vivir esto, esto y esto como tipo de experiencia a nivel energético, y que después es así, y yo lo vengo comprobando con mi propio mapa. Las condiciones se van presentando de esa manera. Ahora, cómo yo me voy desarrollando con esas condiciones es incertidumbre, porque yo me encuentro en eso y voy tomando decisiones y me voy reconociendo. Entonces, un poco tiene que ver con eso y lo traigo como ejemplo para que de paso también se entienda cómo utilizo yo esa herramienta, ¿sí? La carta natal. Así que dicho esto, me parecía importante poder entender esto, volver al principio, que encontrar tu vocación es elegirte a vos mismo una y otra vez. No es elegirte a vos mismo una vez en la vida y ya está. Es todo el tiempo elegirnos a nosotros mismos. Es decir, elegir esa vida que se alinea a nosotros. Esas relaciones que se alinean a quienes somos genuinamente, ¿no? No tratar de forzar algo que no es o algo que no soy. Y esto llevándolo a cualquier cosa, a un trabajo, a una profesión, a un estudio, bien, a un estilo de vida que nosotros queramos desarrollar. Así que bueno, hoy les quería compartir un poco esta reflexión, me parecía muy importante para poder entender lo que quiere decir también encontrar la vocación en la vida, lo que para mí es, por qué es tan importante este proceso vocacional, ¿sí? ¿Por qué es tan importante encontrar la vocación? Y también a qué yo me refiero por vocación, ¿sí? Porque en general si no queda como, bueno, si encontrar esa actividad o esa carrera de tus sueños, ¿no? Como para hacerlo medio marketinero. Pero no va por ese lado. Al menos yo intento llevarlo por otro lado, un lado más amplio, ¿bien? Que tiene que ver con encontrarte a vos mismo en esta vida. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias si llegaste hasta acá. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas las semanas de los nuevos episodios. Nos vemos.